bueno, la lección que nos toca seguir es de proveer oportunidades para salvación. Y en Lucas 19:10 nos habla de la historia de con Zaqueo. Dice aquí que en el capítulo 19 dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Entonces corrió y subió a un árbol. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto el que también es hijo de Abraham. Amén. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Amén. Aquí Zaqueo nos dice la Biblia de que era un hombre de estatura muy baja. Dice que era pequeño de estatura. Entonces que cuando quería ver quién era Jesús, porque no lo conocía a Jesús, pero escuchaba mucho de él y se hablaba mucho de Jesús en el país de Israel. Entonces Zaqueo tenía la duda, tenía la intriga, como querer, la inquietud, dice mi mamá, de conocer a Jesús, de verlo, porque había escuchado mucho de él y había en su corazón una necesidad, una inquietud de verlo. Entonces dice desde aquí, pero antes de eso dice que era jefe de los publicanos. Entonces los publicanos, según la historia de los israelitas, que eran los recaudadores de impuestos, exactamente, pero recaudaban impuestos para los romanos. Aquí, por ejemplo, en Wikipedia nos hace una semblanza para saber cómo era la vida de Zaqueo, porque era chaparrito y era jefe de los publicanos. Y el publicano, dice, en Roma era nominado genéricamente así quien obtenía mediante locatio, mediante arrendamiento, alguna delegación jurisdiccional del Estado para efectuar la recaudación de tributos de ingresos regulares. Es práctica de gestión del erarium. Incluía los ámbitos del ager publicus, la administración provincial, afectaba el comercio y por ende toda la economía en la antigua Roma. Esta concesión representaba un cargo de alto prestigio y responsabilidad. Estos podían requerir y comisionar auxiliares entre los naturales de la región, dando lugar a una segunda clase de publicanos que, aunque no eran los titulares del contrato público, formaban parte del concepto. Otra actividad complementaria, compañías comerciales que operaban por provincias con accionistas romanos
y presididas por un princeps publicanorum del ordo equester. Las sedes estaban en Roma y existía cierto grado de monopolio y opacidad. Entonces, aquí nos hace mención que los publicanos los imponía el Imperio Romano mediante un arrendamiento. ¿Qué quiere decir? De que los publicanos israelitas, o sea, ellos eran del país de Israel, de la descendencia de Abraham, pero los israelitas o los judíos no los querían. ¿Por qué? Porque ellos les cobraban los impuestos, impuestos que no se quedaban en su país, dinero que se iba a Roma. Entonces ellos los odiaban mucho porque eran parte de esta opresión que tenían con el Imperio Romano, con los soldados romanos, para cobrarles impuestos y llevarse el dinero a un país extranjero. Entonces, se les daba, dice que tenían ingresos irregulares, pero se les daba esta potestad. Tenían una administración provincial, o sea que estaba por provincias. Aquí, por ejemplo, tenemos un mapa de las provincias romanas. ¿Sí, sí se está viendo la pantalla de aquel lado? Sí. Entonces aquí tenemos un mapa del antiguo Imperio Romano y si nos fijamos bien, abarcan todo el mar Mediterráneo, parte de Europa. Las zonas verdes son provincias del Imperio Romano. Y en todas esas provincias había recaudadores de impuestos publicanos. Y Judea, que está aquí, que era parte de Israel, no era la excepción. Estaba conquistada por el Imperio Romano, igual que todas estas zonas en verde: Egipto, Arabia, Siria, Mesopotamia. Entonces, era jefe de los publicanos, o sea, él le pagaba una renta a Roma por cobrar impuestos ¿en dónde? En la ciudad de Jericó. Él estaba en la ciudad de Jericó y él se encargaba ahí de cobrar los impuestos, pero él era el jefe de los publicanos, de los que cobraban los impuestos. Y no te dice aquí si por eso era rico o desde antes de cobrar impuestos ya era rico, pero te hace mención que en ese momento ya era rico, o sea, tenía dinero. Pero como acabamos de leer, no era querido con los judíos. ¿Por qué? Porque les cobraba los impuestos para extranjeros. Entonces a los publicanos, como vemos en la Biblia, en la historia de Jesús, ni los sacerdotes mismos querían a estos publicanos, a pesar de que eran sus parientes o de su sangre o de su linaje, no eran romanos, pero aún así ni los mismos sacerdotes ni sumos sacerdotes los querían. ¿Por qué? Porque a todo mundo les cobraban impuestos. Yo quiero suponer o me imagino que parte de esa problemática de que no los querían es que ellos no los querían porque se enriquecían de los impuestos que cobraban. Porque como tú mismo lo acabas de decir, ellos pagaban una renta a Roma para para que ellos pudieran cobrar impuestos en esa provincia. Exactamente. O sea, ellos le pagaban una renta fija mensual o anual a Roma. O sea, Roma Por les eso sus decía, impuestos, me tienes que pagar tanto, y ellos se tenían que administrar como ellos eran del mismo pueblo. Ellos conocían a todos los del pueblo, sabían a qué oficios se dedicaban, si se dedicaban a la agricultura, a la carpintería, a la pesca, escribas, qué oficios tenían los de su ciudad, y cuánto ganaban al mes más o menos sabían ellos. Entonces ellos tenían que hacer un cálculo contable para saber cuánto cobrarles, digamos, al mes de impuestos o al año, para poder cubrir lo de la renta y dejarse una parte para sus ganancias y su trabajo de ellos ganancias y los sueldos que tenía que que ofrecer. pagar. Así es. Es como ahorita una plaza, vas a una plaza, quieres rentar un local, te dan una renta fija mes por mes y ya tú sabes cómo vas a dar tus productos para poder sacarlo de tu renta, tus trabajadores y una ganancia para ti. Y, ese, Efecto. y esa era parte por los cuales no lo querían y lo tomaban como pecador. ¿Por qué? Porque decía, ok, a Roma le pagas tanto,
y a mí me cobras tanto de impuestos por tantas personas, te queda una ganancia a lo mejor muy grande. Sí. Y lo tomaban como robo. Y por eso es que Saqueo dice, aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatruplicado. ¿Por qué? Porque de cierta manera él también sabía que sí había defraudado a algunas personas. Aquí también a mí me entra la duda. Yo siento que tal vez a ver, déjame buscar el diccionario antes de cometer algún error, porque sí, en mi pensar yo siento que tal vez Saqueo no defraudaba, o sea, sí era rico por, por a tanta gente que le cobraba impuestos, pero, pero si lo decía con tanta seguridad Saqueo a Jesús, a mí nunca me han cuadrado las cuentas porque yo siempre he sido de esa mentalidad de que tal vez Saqueo era defraudador y por eso le llamaban pecador los judíos, los de sus paisanos. Pero no me cuadran los números con Saqueo porque él es un contador, él sabe de matemáticas, él es cobrador de impuestos, él sabe hacer cuentas rápido aquí en la mente y es jefe de los publicanos, entonces es un hombre de muchas matemáticas, por eso cuando está platicando, y fíjate, bonita cosa, porque Jesús cuando lo ve en el árbol, tenía mucha gente a su alrededor que Saqueo no podía ver a Jesús. Y entre toda la gente, para empezar, Jesús no quería ir con ninguna a su casa ni comer con ellos. ¿Con quién quiso ir? Con Saqueo. Con el jefe de los publicanos, al que más odiaban de toda la ciudad de Jericó, con ese, con el que más odian, con ese quiero ir. Al que nadie quiere, con él quiero ir. Al que ni los sacerdotes voltean a, el que ni los sacerdotes quieren voltear a ver, con ese quiero ir. ¿Por qué? Porque le hace falta el amor de mi padre. Porque ni siquiera los siervos de mi padre le han querido dar el amor que él como imagen y semejanza de Dios se merece. Con él quiero ir. Y le dijo, saqué, ¿cómo le dijo? Siempre me encantan esas palabras que cuando lo vio Jesús, dice, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. O sea, no sé qué ha de haber sentido Jesús cuando vio a Saqueo correr hacia el árbol y treparse hacia el árbol con tal de ver a Jesús. Yo creo Fíjate que, ajá, yo fíjate creo que que a nadie había visto a Jesús trepado en un árbol con tal de verlo. Entonces yo creo que le llamó mucho la atención a Jesús, a un pequeño hombre, brincando en un árbol por quererlo ver. fíjate que a mí otra cosa de las que me llama la atención de esta historia de Saqueo, Ajá. que como lo hemos visto, Jesús conoce nuestros corazones Así es. y conoce si le vamos a servir o no le vamos a servir en verdad. Y puedes a lo mejor tú ser el hombre más malo del mundo o el hombre más pecador del mundo, pero si tú estás dispuesto a servirle a Jesús, Jesús lo sabe. Amén. Jesús lo sabe y me imagino que fue así como que una sorpresa para Saqueo, porque él solamente dijo, ahí viene el maestro, no, yo lo quiero ver. He escuchado grandes cosas o muchas cosas sobre él, lo quiero conocer, lo quiero ver. Y se llevó una gran sorpresa cuando le dijo, desciende porque es necesario que pose yo en tu casa. ¿Por qué? Porque la salvación iba a estar en casa de Saqueo. Amén. Y como Jesús dijo, no vine ¿a qué? No vine a buscar y a salvar, dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había Está perdido. perdido, amén. Y luego dice, los que están sanos no necesitan de doctor, yo vine a los enfermos. Amén. Entonces, eso fue lo que Jesús quiso siempre explicarnos o mostrarnos, porque lo hizo en hechos, no solamente en palabra. Y eso es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque la salvación está en esta casa. La salvación está en la iglesia. La salvación está con la persona que tú le compartes la palabra de Dios, las buenas nuevas. Ya es de ellos si la quieren aceptar o no. Aquí vemos que
Saqueo, luego lo aceptó, que dijo, se puso de pie aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Desde ahí, qué le dijo al conocedor de la ley cuando le preguntó, Señor, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Cuando Vende le todo lo dijo, que tengas ¿y dáselo qué? A los a los pobres. pobres. Y aquí, Saqueo, ¿estaba haciendo eso o no lo estaba haciendo? Dijo, sí, la Lo mitad de estaba mis haciendo bienes. desde antes de conocer a Jesús. Exactamente. Desde antes de conocer, por eso te digo que yo creo que Saqueo en realidad, o sea, porque ve cómo empieza hablando, dice, la mitad de mis bienes se las doy a los pobres. O sea, no era una cuestión de que dice, te prometo que se los voy a dar, no, o No, sea, era una cosa que ya había hecho. Antes de conocer a Jesús, él ya había hecho, en su corazón nació dársela a los pobres, a pesar de que tal vez muchos de los pobres no lo estimaban por ser publicano, o tal vez hasta los pobres sí lo estimaban por darles esas recompensas o darle parte de sus bienes, porque los pobres si no tenían dinero, pues no les podía cobrar impuestos. así Entonces, es. pues no lo odiaban en cierta manera. Era con los que mejor se llevaba, pero los que sí tenían dinero lo odiaban porque les quitaba de sus ganancias. Ujú. Y fíjate, aquí siempre me ha entrado la duda, dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo Cuatro, cuadruplicado. 4 veces. 4 veces. Por eso te digo que aquí es. A ver, déjame checar mi versión de otra versión, perdón. En la versión internacional que es Lucas 19. Lucas 19, versículo 8. Dice, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. O sea, en esta versión dice que les iba a dar en ese momento. Ajá, así es. Es lo que te digo, o sea, realmente Saqueo sí tenía un corazón dispuesto a servir a Dios o dispuesto a que Dios entrara a morar con él. Porque en esa versión te dice al momento, ¿no? La mitad de mis bienes lo de los pobres. Y si alguien es defraudado, se lo regreso Cuadruplicado. cuatruplicado. O sea, en ese momento se estaba él deshaciendo de los bienes. Como tú dices, de que al rico que le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, no quiso. Y en ese momento a Lázaro Jesús no le dijo, vende todo lo que tienes. Lázaro en ese momento de su corazón salió, dice, Señor, en este momento doy a la mitad de mis bienes a los pobres. Y dice, y si en algo he defraudado a alguno, o sea, se lo devuelvo cuadruplicado. Por eso te decía de que Saqueo era jefe de los cobradores de impuestos. Si defraudó a todos cobrando impuestos y estaba prometiendo devolverlo al cuadruplicado, no me salen las cuentas. ¿Por qué? Porque si todo lo que ganó fue defraudado, haz de cuenta, si eran 100,000 pesos y esos 100,000 pesos los defraudó, tenía que regresar cuánto. 400,000. Pero, 400,000, pero, pero si de esos 100,000 pesos ya dio 50,000 a los pobres, le quedaban 50,000 pesos, por ejemplo, por poner un ejemplo. le van a hacer Entonces, falta 350. 350, por eso te digo que yo creo que Saqueo, si llegó a defraudar una que otra vez, o sea, no llegó a defraudar mucho, por eso dice que se quedó con el 50% para pagarle por cuadruplicado a los que llegó a defraudar. Por Y eso dice, si en algo he defraudado a alguno, porque tal vez sabía que sí había defraudado a uno que otro, entonces dice, se lo regreso cuadruplicado. Por eso se quedó con la mitad de los bienes, para regresar tal vez a uno que otro que había defraudado. Si no, si le hubiera dado a los pobres el 100%. yo creo, fíjate que a mí ahorita me estoy poniendo a pensar esto. En lo que googleaste, en su Ajá. descripción dice que hacía pequeños monopolios, ¿no? Y que era como que en cuestiones mercantiles. También no sabemos si tenía otro ingreso por esas cuestiones.
que tuviera sus propios negocios y aparte el recaudar. Exactamente, y que, como tú dices, Porque que él tuviera sus propios negocios. ¿Qué versículo es? El 8, ¿verdad? así es. Dice, dice, las pruebas que Saqueo dio públicamente de que ya estaba en un libro que es comentado de la Biblia, dice, las pruebas que Saqueo dio públicamente de que ya estaba sinceramente arrepentido. O sea, Amén. esa denostación ante Jesús de entregar todos sus bienes materiales significaba un arrepentimiento profundo de su corazón, de que no le importaba a él deshacerse de todos los bienes materiales que él tenía con tal de conseguir el perdón de Dios. Y como tú habías dicho, la diferencia de Saqueo y el joven rico dijo que había cumplido los 10 mandamientos, que no le falló ninguno. Dice, ¿qué más me falta, Señor, para alcanzar la vida eterna? Vende todos tus bienes. Y repártelo a los pobres. Y no pudo. Y Saqueo, aunque se haya defraudado, aunque haya hecho pecado o algo, Saqueo prefirió en su corazón vender todos los bienes con tal de adquirir el perdón de Jesús, con tal de adquirir el perdón de Dios. Ahí te das cuenta de dos personas totalmente distintas. Amén. De que el joven rico no quería deshacerse de sus bienes materiales. Ahí, Era ahí vemos, materialista. ahí vemos las dos personalidades, que por ejemplo, el joven rico se pudiera decir que vivió rectamente la mayor parte de su vida y él estaba seguro que eso le iba a bastar para alcanzar el reino de los cielos. Él dijo, yo los cumplí perfectamente. Eso lo vengo cumpliendo desde mi infancia. Amén. Saqueo, por el otro lado, pudo haber, si lo quieres llamar así, estafado a mucha gente. Pero aquí a lo que llevábamos, el segundo mandamiento que es amar a tu prójimo como a ti mismo. El rico si hubiera amado a su prójimo como a sí mismo, el joven rico hubiera vendido sus bienes y lo hubiera repartido a los pobres, porque serían sus iguales. Aquí Saqueo dijo, ok, yo me equivoqué y hoy la mitad de mis bienes van para los que menos tienen y si alguien defraude, les pido perdón y les devuelvo cuatriplicadamente, o sea, queriendo hacer las paces, no solamente con el Señor, sino con sus prójimos. Amén. Y Fíjate fíjate que, aquí algo que no le había puesto atención. Y dice puesto en pie. Y dice aquí el comentario, dice que como si hubiera sido un acto solemne, como si estuviera rindiendo protesta ante una autoridad para dar fe y certeza, como un notario. Dice que se puso de pie ante Jesús, o sea, y le dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy en este momento a los pobres. Dice, y si algo he defraudado a algunos, o sea, porque sabía el que no había defraudado a muchos, tal vez había defraudado uno o dos, como habíamos comentado, por las matemáticas, por hacer las cuentas que no cuadraban, la cantidad de dinero, la que haya tenido, no cuadraba. Entonces, tuvo que haber sido a pocas personas que defraudó para quedarse con la mitad de sus bienes y con eso pagar a las personas que defraudó. Y yo creo que ya había hecho cuentas él en la mente, decir, mira, pues a este defraudé, pues le debo la mitad de mis bienes a este y esta persona, con la mitad alcanza, entonces me sobra la mitad se lo doy a los pobres y con la otra mitad pago a los que yo llegué a defraudar. Estaba haciendo como un acto solemne ante Jesús de arrepentimiento, de su voto, de decir, ¿sabes qué? Regreso los bienes materiales, tanto a los pobres como a los que defraudé, dice, con tal de adquirir el perdón de Dios. Dice, amén, Saqueo había amasado una buena fortuna, lo que no es de extrañar siendo jefe de un negocio de suyo próspero, pero resuelve emplear su fortuna conforme a la voluntad de Dios y amén. hacer el bien a sus semejantes. Fíjate qué hermoso dice, pero resuelve emplear su fortuna conforme a la voluntad de Dios. Dice, y hacer el bien a sus semejantes, como tú me acababas de decir, o sea, someter sus riquezas a la voluntad de Dios y dársela a su prójimo, a su semejante. Y cumplía en ese momento con los dos mandamientos supremos.
como dice la escritura, dice, mira, Señor, dice Zaqueo, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes doy. Dice el original con un presente ingresivo, como es obvio, no como algo que ya venía haciendo. O sea, que era algo que iba a hacer a partir de ese momento y De que ese no estaba momento, haciendo ¿no? anteriormente. Dice, como si dijese, desde este momento hago firme propósito de dar la mitad de los bienes a los pobres, a quienes hasta ahora había tratado sin compasión. De esta forma quiero compensarles por haber descuidado durante tanto tiempo mi deber de amar al prójimo como a mí mismo. Es lo que te decía. Sí. Saqueo promete así dar a los pobres la mitad de su fortuna, lo que le obligaría a privarse de dispendios innecesarios. Esto lo menciona como fruto de su arrepentimiento. Dice, Ah, sí. Saqueo es consciente de que no todo lo tiene adquirido por medios honestos, por eso promete restituir lo mal obtenido y si en algo había defraudado a alguno, se lo devolvía cuadruplicado. Así viene a confesar paladinamente que ha obrado mal. Los que están arrepentidos de veras han de reconocerse culpables, no solo ante Dios en general, sino también en particular, por lo que han defraudado, perjudicado o injuriado al prójimo en el desempeño de sus oficios y en la forma como han llevado los negocios de este mundo, con desdoro de la honradez y de la justicia. Admite que ha defraudado, seguramente mediante falsa acusación, puesto que tenían de su parte el poder al que servían, lo cual les daba la oportunidad de satisfacer sus deseos de revancha mediante falsas acusaciones. Promete restituir el cuádruplo, yendo mucho más allá de lo que la ley mandaba en tales casos, como en números 5, 6 y 7. Notemos que no dice, si me obligan ante los tribunales haré restitución. Hay quienes parecen honrados como no tienen escape, sino que lo hará espontánea y libremente. Todos cuantos están convencidos de que han causado perjuicio en la persona o en los bienes del prójimo, no pueden Amén. demostrar la sinceridad de su arrepentimiento de otro modo que haciendo restitución. Saqueo no piensa que ya estará perdonado su pecado de extorsión con su promesa de dar a los pobres la mitad de los bienes. Dar de lo que no es nuestro no es caridad, sino hipocresía. Y no es nuestro lo que no ha llegado a nuestras manos por medios honestos. Amén. O sea, sí, o sea, conlleva este solo versículo de lo que habla Saqueo, por eso yo creo que Jesús se admiró de él, como tú dices, vio en su corazón desde lo que lo vio subir en el árbol, sabía lo que Saqueo traía en su corazón por Amén. querer hacer y que todavía no había hecho. Y, y aquí también algo como dice aquí el comentario bíblico en este libro comentado de la Biblia, que él estaba confesando su pecado, de que había defraudado a algunos, o sea, tal vez no a todos, pero confesaba que parte de sus riquezas se debían a algunos fraudes que había hecho en su cargo como autoridad de gobierno de Roma. Por eso reconoció, y fíjate, es un requisito indispensable que muchas veces olvidamos, que no muchos reconocemos nuestras faltas ante Dios, que no muchos Amén. reconocemos nuestras debilidades. Y aquí Saqueo reconoció su pecado, reconoció que había defraudado a algunos. Dice, y se lo regreso cuadruplicado, y dice la Biblia que número 5, versículos 6 y 7, dice de cómo tenían que pagar el fraude o a los defraudadores cómo tenían que restituir los bienes. Pero aquí él se fue más allá, dice, yo se lo regreso hasta el cuádruple si alguno defraudó. Y, y como dice aquí el comentario, también tiene razón los comentarios de que no dijo él, dice, si me llegan a demandar yo se los regreso, no, dijo, se los regreso sin que vayan con un abogado, sin que vayan con un juez o con alguna autoridad a demandarme, se los regreso voluntariamente, de corazón se los regreso. Exactamente, es lo que te iba a decir, se lo está haciendo voluntariamente y de corazón. ¿Por qué? Porque fue un arrepentimiento genuino. No Amén. fue un arrepentimiento de labios hacia afuera, fue un arrepentimiento tan profundo
y fue un arrepentimiento genuino. Fíjate lo que dice este otro comentario bíblico. Dice, Dios brinda oportunidades diariamente para que las personas en todas partes lo conozcan. Él obra en los corazones a través del Espíritu Santo. Se revela en la belleza y en la complejidad del mundo natural. La inmensidad, el orden y simetría del universo hablan de un Dios eterno con sabiduría ilimitada, el poder infinito y dispone circunstancias o providencias en nuestra vida para atraernos a Él. De una u otra forma, Dios trabaja en los corazones. Yo lo que yo te decía, o sea, Dios sabía que este Saqueo. Saqueo sabía que él traía en su corazón y conocía su corazón de Saqueo. Amén. Y Y fíjate lo que le responde Jesús después de haber confesado sus pecados y de de haber haber restituido prometido ante el Señor hacer estas cosas. Le dijo Jesús, hoy ha ha venido venido la salvación a salvación esta casa. a esta casa. Amén. ¿Qué quiere decir? Que como tú dices, Jesús conocía su corazón. ¿Y qué quiere decir? Que sabía que lo que decía Saqueo lo iba a cumplir. Amén. Así Y es. por ese simple hecho de que sabía Jesús que lo iba a cumplir y que no se iba a echar atrás, le dijo, hoy ha venido la salvación a A esta esta casa. casa. Por cuanto él también es que Es hijo de Abraham. es hijo de Abraham. Y es que era de la descendencia de los israelitas, o sea, cobraba los impuestos a los romanos, pero era del pueblo de Israel, como lo acabamos de ver. Él solamente pagaba una renta a Roma por cobrar los impuestos, pero él era descendencia de Abraham. Y dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar Lo lo que que se sabía. había perdido. Y fíjate, Saqueo, ningún sacerdote y ningún sumo sacerdote del templo de Dios daba un peso por Saqueo. Nadie le prometía nada a Saqueo, ni bendiciones, ni vida eterna, nada. ¿Por qué? Para empezar, porque era publicano, porque cobraba impuestos para Roma. Aunque Saqueo hubiera sido justo y cobrara cantidades no tan altas, yo creo que los sacerdotes aún así no le hubieran dado alguna oración, alguna bendición, no hubieran amado a Saqueo, como Dios nos dice que debemos de amar a nuestro prójimo. Y aún así, Saqueo no fue amado y aún así Saqueo falló, pero aún así él se quiso arrepentir y se arrepintió delante del Señor, reconociendo también sus fallas. Por eso decía el Señor que había llegado la salvación a su casa. Y reconoce Jesús, dice, porque el Hijo del Hombre, y cuando habla siempre del Hijo del Hombre, hace mención que también es nuestra facultad de nosotros, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, también Dios. nosotros venimos a buscar y Amén. a salvar lo que se había perdido, por Amén. los que no dan un peso, por esos, hay que ir, así como Jesús fue con Saqueo, aquellas personas que veamos que prestan atención a las cosas de Dios, que son sensibles sus corazones a las cosas de Dios, y aquellas personas que nadie les hace un gesto de amor o de aprecio o de amor al prójimo. A esas vino Jesús, a rescatar a las ovejas perdidas, a los que ya estaban dados por muertos, a los perdidos, como a los publicanos. Fíjate que ahorita recordando, uno de los discípulos de Jesús también fue cobrador de impuestos, ¿no? Sí, Este, Mateo, si no me equivoco. Mateo. Mateo, ajá. Mateo, Jesús sí, no. llamó a Mateo un cobrador de impuestos. ¿Tendrás la oración que Jesús representó cuando fue a traer a Mateo? Cuando dijo, dos hombres estaban orando en una sinagoga. Uno oró de la siguiente manera: Señor, te doy gracias porque no soy así, porque no soy...
Parábola del fariseo y del publicano, Lucas Ajá. 18:9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era Publicano. publicano. Dice, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sea propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado. ¿Qué quiere decir? Que Dios lo perdonó. Perdonó. Regresó perdonado. Perdonado, dice, este publicano, dice, descendió a su casa justificado antes Que que el el otro. fariseo, antes que el Es otro, porque cualquiera que se enaltece ser será humillado. humillado, dice, y el que se humilla Será nada. será enaltecido. Por eso te comentaba que no hay que sentirnos a veces más que los demás o más Amén. santos que los demás. Somos ante los ojos de Dios igual y pues debemos de también tener humildad y reconocer todos los días nuestras faltas y nuestros pecados. Y era lo que aquí estaba haciendo el publicano, estaba reconociendo sus pecados, no dice cuáles, pero estaba reconociendo de que no era ni siquiera digno De alzar los ojos al cielo. de alzar los ojos al cielo. O sea, y yo creo que Dios miles de veces escogería más ese corazón que el corazón del fariseo que sentía que el mundo no lo merecía por Es, ser tan santo. es a lo que vamos. Es un corazón enaltecido contra un corazón sensible ante las cosas de Dios. Amén. Y esta me gustaría que la pusieras en una diapositiva para que quede más claro que Dios no vino no vino a justos, sino vino hacia nosotros los pecadores. Pecadores. Y también así tenemos la comparación, por si les quedaba duda, cómo es que Saqueo se sentía, aquí en eso te lo dice muy claramente. Saqueo no sabemos si oró o no oró porque dice, para que Jesús dice, para diciendo Dios sea propio a mi pecador, o sea propicio a mi pecador. O sea, tú no sabes si Saqueo muchas veces oró para que Dios lo perdonara, Como el publicano. exactamente como este publicano. Lo que sí vemos es que tiene un corazón sensible hacia las cosas de Dios. Luego que Jesús le dijo, Saqueo, baja, se puso de pie y enmendó su error, ¿Sí? porque Y no era una cosa que Dios se lo haya pedido o Jesús o algún no, 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 sacerdote, nació de su corazón. exactamente. O sea, fue su decisión de decir, me voy a poner a cuentas con Dios. Mira, qué bueno que buscaste la palabra propicio, que es oportuno o favorable. Dios sea favorable hacia mí, o Dios tenga favor de mí. Exactamente, dice más. El publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios sea favorable a mí, pecador. O sea, buscaba el favor de Dios. Buscaba el favor de Dios aún Así sabiendo que es. no era digno de él, pero aún así sabía que tenía necesidad de él y por eso lo buscaba. Pero como te vuelvo a repetir, como Y Saqueo, saqué reconociendo de que era pecador, tus o sea, pecados. reconociendo y humillándose,
y no exaltándose como el fariseo de que era santo, ¿no? Reconociendo que era pecador. Así es. Voy a detener esta grabación.